Muchas gracias. Bueno, voy a presentar este trabajo de investigación. Es una investigación que se lleva a cabo actualmente en el equipo de Bovisión, ahí en CISESE. El equipo está liderado por el doctor Gustavo Lague. Eh, este, este nombre está un poco extenso, pero voy a tratar de explicar un poco de qué se trata. El trabajo, como comentaron, se llama Evo 3D, un estudio basado en el paradigma de la programación cerebral para la optimización de la cadena de reconstrucción tridimensional a partir de fotogrametría. Muy bien. Ay, perdón. Aquí está. Este es el contenido que pretendemos abordar en esta charla. Voy a tratar de ser lo más breve que pueda y tratar de aterrizar el lenguaje a lo más general posible para no caer en confusiones. Vamos a dar una breve introducción al problema de la fotogrametría. Vamos a empezar por definir desde cómo es que se adquiere una fotografía hasta llevar a cabo una reconstrucción tridimensional. Para esto vamos a analizar la cadena fotogramétrica tradicional. Este es un modelo propuesto por gente de la comunidad de la fotogrametría hace muchos años. Es un modelo bien establecido y conocido. Sin embargo, tiene oportunidades de mejora desde la perspectiva del laboratorio de Bovisión. Entonces, posteriormente pasaremos a definir cuál es el sistema que proponemos. Este sistema está basado en la cadena fotogramétrica tradicional, agregando algunos pasos para hacerle mejoras. Posteriormente vamos a hablar sobre segmentación de imágenes. Vamos a hacer una comparación entre la segmentación con redes neuronales artificiales, que es digamos, el mainstream de cómo se hacen las cosas actualmente en la comunidad del aprendizaje contra el ADS. El ADS es un algoritmo propuesto por el mismo grupo de investigación al que pertenezco. Prácticamente es conocido como la corteza, la ruta dorsal artificial, que es parte de la corteza visual artificial. La vamos a explicar un poco. Y pues vamos a hablar sobre los resultados preliminares. Hay que recordar que esta no es una investigación concluida, sino que está en progreso. Es parte de mi propuesta para doctorado. Entonces, bueno, vamos a empezar por analizar qué es la fotografía. Acá del lado derecho tenemos ay, no sé si puedo mostrar ¿se ve mi cursor? ¿O tengo que mostrar algún tipo de... Sí se ve tu Ah, ok, cursor. perfecto. Bien. Este, ok. Ah, sí, puedo poner como un... No, esto es para hacer anotaciones. Puntero láser, aquí está. Bien. Bueno, la fotografía, prácticamente lo que hacemos al adquirir una fotografía, ahorita vamos a definir la fotografía, cada que hablemos de fotografía estamos hablando de fotografía digital, que es con lo que trabajamos nosotros. Aquí tenemos un diagrama que explica de manera muy visual cómo es que se lleva a cabo el proceso desde adquirir información de una escena real, es decir, una fotografía, hasta poder guardar esa fotografía en formato digital en un medio de memoria no volátil. Ok, vamos a analizar la parte que nos interesa. El diagrama es importante para entender cómo es que se forma una imagen. Bien, entonces, de acá del lado izquierdo tenemos un plato con unas manzanas que es el sujeto al que le queremos tomar las fotografías o la escena de interés en este caso. Como podemos ver, posteriormente a eso tenemos una lente. Al adquirir una fotografía, nosotros lo que estamos haciendo es la luz incidente sobre la escena o el sujeto de interés. Esa luz es de alguna manera reflejada por cada uno de los objetos en esa escena. Parte de esa reflexión o esa luz reflejada se hace pasar por lo que llamamos la lente. Realmente no es una lente como tal, sino que es un arreglo de lentes que se organiza de tal forma que se hace que se enfoque la luz de esa escena tridimensional se enfoca sobre lo que llamamos sensor, ¿verdad? El sensor de la cámara. Este sensor no es otra cosa que un arreglo de detectores organizados de manera matricial.
Es decir, es un plano en el cual podemos verlo como una serie de sensores organizados en filas y columnas. Naturalmente, aquí en el diagrama pues se refiere estrictamente a la adquisición de una imagen a color. Para adquirir una imagen a color, lo que se hace es entre la lente y nuestro sensor, que es nuestro arreglo matricial de detectores, colocamos un filtro. Ese filtro lo que hace es segregar para cada uno de los píxeles que vamos a tener o para cada uno de los detectores que vamos a tener en nuestro sensor. Se segrega el tipo de luz que puede captar. Esto se hace mediante filtros. Hay filtros color rojo que tienen cierta longitud de onda, otros verdes y otros azules, si estamos hablando de las tradicionales imágenes RGB, ¿verdad? Con esto lo que hacemos es que obligamos a ciertos detectores en el sensor a ser susceptibles o a ser sensibles únicamente a cierta longitud de onda. Algunos van a estar destinados a obtener la luz roja, otros la azul y otros la verde. Una vez que se tiene eso, pues ya tenemos una cantidad de luz incidente en cada uno de estos pequeños sensorcitos o detectores que están organizados en filas y columnas y posteriormente, eh, este sensor lo que hace es transformar esa energía proveniente de la escena original que viene en forma de luz a niveles de voltaje. Esto lo hace mediante alguna circuitería analógica y posteriormente esos niveles de voltaje, usualmente esta parte electrónica analógica pues es una serie de filtros para cuestiones de ruido y además amplificadores, ¿verdad? Para llevar esos voltajes a niveles donde puedan ser leídos en las siguientes partes del proceso. Posteriormente tenemos ya la parte digital. Aquí como vemos ya está dividida la parte analógica de la digital. En la parte digital pues tenemos un cuantificador. Lo que hacemos es cuantificar esos niveles de voltaje y ahora en lugar de tener una señal con cierta amplitud, la convertimos en un número. Ese número, dependiendo de en qué lugar de la matriz del sensor se encuentre, pues nos indica el nivel de brillo en cada uno de los detectores. Naturalmente, pues si hablamos de la imagen a color, pues tenemos niveles de brillo en color rojo, niveles de brillo en color verde y azul, y así podemos formar una imagen RGB. Desde aquí ya tenemos una imagen digital como tal, es decir, tenemos un arreglo matricial de números. Esos números equivalen a los niveles de brillo. Posteriormente, pues ya se puede hacer procesamiento de imágenes con ella, pasar por un buffer y eventualmente poderlo guardar en un medio extraíble o un medio de memoria no volátil, ¿verdad? Nosotros nos vamos a enfocar en la parte de la generación de la fotografía. Prácticamente podríamos decir que desde la escena hasta el sensor, sin importar lo que ocurre después con la electrónica, hasta esta parte podríamos decir que estamos generando una imagen. Desde este momento ya la imagen como tal está generada. Aquí, pues naturalmente son niveles de voltaje que luego son procesados de alguna manera, pero como podemos ver aquí, este sensor es una matriz de sensores o de pequeños detectores que están organizados en filas y columnas. Como aquí tenemos una imagen en el mundo real, podríamos decir, esta imagen es tridimensional. Al hacer esta transformación y llevarla a impactar en este sensor, que es un arreglo matricial, es un plano, pues estamos llevando información tridimensional de alguna manera al dominio bidimensional, ¿verdad? Entonces, naturalmente, al hacer esta transformación del 3D al 2D, estamos perdiendo información de esta escena. Parte de esa información que se pierde, por ejemplo, es la información de profundidad que teníamos aquí en el mundo 3D. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el hecho de que nosotros estemos perdiendo la información de profundidad al hacer esta transformación, pues eso origina que naturalmente el revertir este proceso, es decir, el ir del 2D al 3D nuevamente, pues resulte un problema trivial y retador de alguna manera.
¿Ok? Eso es en lo que se enfoca nuestra investigación, en pasar del 2D al 3D. Ahorita vamos a explicar cómo es que se da esto. La fotogrametría es una disciplina que estudia las técnicas que permiten obtener información sobre la posición, el tamaño y forma de los objetos, haciendo mediciones en imágenes de estos objetos en lugar de hacerlas sobre el mismo objeto. Es decir, no vamos a hacer mediciones directamente sobre el objeto de interés, sino que vamos a adquirir fotografías y una vez que se adquieren esas fotografías, se pueden hacer mediciones en ellas que nos den información del mundo real de donde fueron captadas, ¿verdad? De manera específica, se habla de fotogrametría de rango cercano cuando estos objetos se encuentran en el rango de los 100 metros de longitud y las cámaras se encuentran relativamente cerca de ellos. Este término fue acuñado alrededor de los 1920, cuando se empezaron a crear cámaras y otro hardware adaptado para aplicaciones específicas de rango cercano. Pero la fotogrametría tradicional y la fotogrametría de rango cercano prácticamente utilizan las mismas técnicas, solo una se enfoca en cierto tamaño y otra en dimensiones mayores, ¿verdad? Por ejemplo, la fotogrametría aérea. Bueno, en cuanto a las aplicaciones de la fotogrametría, tenemos aplicaciones, aquí hay tres ejemplos, hay más ejemplos de dónde se puede aplicar la fotogrametría, pero estos son tres ejemplos que pues resultan prácticos, ¿verdad? Y sobre todo de interés para nuestra investigación. Tenemos aquí las aplicaciones industriales. Por ejemplo, un ejemplo de aplicación industrial es hacer ingeniería inversa a piezas físicas existentes para de alguna manera evaluar la calidad de la manufactura de esas partes. O incluso podría ser una máquina, por ejemplo, que fue comprada por allá en los 80s y la máquina pues dejó de funcionar ahorita en 2024 y lamentablemente el fabricante de esa máquina ya no existe o cambió de nombre o simplemente el negocio desapareció y pues ya no hay refacciones para esa máquina. Lo que podemos hacer es, a partir de una pieza física, una parte física de esa máquina, le podemos tomar fotografías de cierta manera organizada para obtener un modelo tridimensional de esa pieza. Una vez que se obtiene el modelo tridimensional, pues podríamos hacer nosotros mismos la refacción con cualquiera de las técnicas para fabricación de partes, llámese impresión 3D, maquinado o alguna otra de las técnicas de manufactura de partes, dependiendo pues de la aplicación y de los materiales que vamos a utilizar. ¿Ok? Eso en cuanto a las aplicaciones industriales. Otra aplicación muy conocida con la que tenemos mucha relación es en la industria del entretenimiento, como son en el cine y los videojuegos, muchos de los personajes y escenarios que vemos en esas películas o en los videojuegos son creados a partir de escenarios, objetos o personas reales. Aquí vemos en la fotografía una persona dentro de un anillo de cámaras, con lo que se busca hacer una reconstrucción fotogramétrica o un modelo tridimensional de esa persona. Pues eso es en la industria cinematográfica y los videojuegos. Por otro lado, en cuanto a la preservación de la herencia cultural, tenemos otra de las aplicaciones de la fotogrametría puede ser la restauración arquitectónica, ¿verdad? Cuando por cuestiones del destino alguna edificación que tenga valor cultural se dañe, desaparezca por un incendio, un desastre natural, algo por el estilo, pues se han utilizado técnicas fotogramétricas para que a partir de las fotografías que se tienen de esa estructura, monumento o edificación, se pueda llevar a cabo una reconstrucción haciendo mediciones sobre estas fotografías. Entonces, esa es una tercera aplicación de la fotogrametría. Muy bien. A ver. Ok. Bien, entonces ya vamos a entrar un poco en materia. Vamos a hablar primeramente de la cadena fotogramétrica. La reconstrucción tridimensional desde el punto de vista fotogramétrico es el proceso que nos permite inferir características geométricas de una escena a partir de un conjunto de imágenes adquiridos en esa escena. Estas características incluyen la información de profundidad de la escena original, como lo dijimos anteriormente. Para esto existe un proceso ampliamente conocido y bien establecido.
conocido como cadena fotogramétrica. No obstante, varias de sus etapas requieren llevar a cabo tareas que requieren una confección manual. Es decir, hay ajustes manuales que se deben de hacer y por lo tanto, pues no es un proceso completamente automático. Sin embargo, consideramos que es un proceso automatizable, ¿verdad? Hay oportunidades de mejora en las cuales se pueden implementar algunas propuestas que tenemos para poderla automatizar y reducir esa intervención manual. Aquí tenemos un diagrama compacto donde de manera secuencial se establecen los pasos de la cadena fotogramétrica. Tenemos como entrada en la cadena fotogramétrica una serie de imágenes de un objeto. Estas imágenes generalmente son adquiridas en ciertas posiciones alrededor del objeto. Al rato vamos a hablar específicamente de eso. Pero bueno, tenemos una serie de imágenes de entrada, una serie de pasos intermedios y como salida tenemos un modelo tridimensional de este objeto que teníamos al inicio. Como vemos aquí, esto está reducido en 6 pasos. Hay variantes, digamos, de la cadena fotogramétrica, pero estos 6 pasos son los principales que nos permiten hacer reconstrucción tridimensional. Existen otros pasos posteriores, sobre todo, que permiten llegar a otros niveles de reconstrucción. Sin embargo, nuestro trabajo está centrado en estos y estos constituyen, digamos, la columna vertebral de la cadena fotogramétrica. Tenemos 3 pasos básicamente o 3 etapas que ocurren en el espacio bidimensional. Aquí están identificadas con color azul. Son estas 3. Y tenemos algunas etapas que ya ocurren en el espacio tridimensional hasta obtener nuestro modelo 3D como salida, ¿verdad? Aquí tenemos precisamente el salto que se da desde el mundo o el dominio bidimensional al dominio tridimensional. Es justo aquí. Vamos a explicar brevemente cada uno de esos pasos para tratar de entender cómo es que se puede llevar a cabo una reconstrucción tridimensional a partir de fotogrametría. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. La primera etapa es conocida como extracción natural de características. Esta también se le acuña el nombre de detección de puntos de interés. La detección de puntos de interés lo que busca es obtener puntos o identificar puntos en una imagen que sean invariantes a pesar de cambios de posición y orientación en las cámaras que adquirieron esas imágenes. Es decir, independientemente de que yo gire la cámara, la cambie de posición, la apunte hacia un lado distinto, si la misma escena o si la misma parte de la escena aparece en cuadro de la cámara, ser capaces de identificarlos. Eh, para esto se utiliza un algoritmo conocido como SIFT. Esto quiere decir, bueno, son siglas de Scale Invariant Feature Transform. Y lo que busca este algoritmo permite detectar puntos que son identificables en imágenes a pesar de la rotación, traslación y cambios de escala en la cámara. ¿Ok? Estos, obviamente, los detectores de puntos de interés son algoritmos diseñados, es decir, estos pueden ser enfocados en detectar ciertas características dentro de la imagen. Pueden ser diseñados para detectar ciertas formas, ciertas orientaciones, colores, iluminaciones, etcétera. Y pues se busca que en esta etapa la detección de puntos de interés sea homogénea, es decir, que tengamos una cantidad similar de puntos en cada una de las regiones de la imagen, con la finalidad de poder llevar esa información a etapas posteriores de la cadena fotogramétrica. Esta etapa, por ser la primera de la cadena fotogramétrica, constituye pues una parte medular, una parte importante de la cadena, porque cualquier error que pueda ser generado desde esta etapa, al tener un carácter secuencial, pues acarrea información errónea hacia etapas posteriores. Entonces, eso la hace importante. ¿Ok? Bien, posteriormente, el segundo paso de la cadena fotogramétrica es el empate de imágenes.
Este es otro de los pasos que ocurre en el dominio 2D todavía. Eh, lo que se busca en esta etapa es identificar aquellas imágenes que observen las mismas áreas de la escena. Para simplificar el cálculo de las similitudes entre estas imágenes, pues se asigna un descriptor a la imagen. Es decir, ya no se trabaja posteriormente con la imagen completa, sino que se trabaja con sus descriptores con la finalidad de poderlas comparar de una manera más eficiente. Muy bien. Posterior a esta etapa tenemos la última que ocurre en dos dimensiones, que es la de empate de características. En esta etapa tenemos como objetivo empatar todas las características entre pares de imágenes candidatas mediante sus descriptores. Es decir, aquí lo que buscamos es de todas las imágenes que de acuerdo a nuestros cálculos observan las mismas áreas de la escena, seleccionamos las dos imágenes que tienen un mayor traslape en cuanto a sus puntos de interés, o en otras palabras, las dos imágenes que observan más a una misma área de la escena. ¿Ok? Para esto se establece un criterio de desempate y se considera que solo existe un par de imágenes válido. No va a haber dos pares de imágenes que observen la misma cantidad de puntos de interés en la escena. Solo se asume que es una sola, es decir, un solo par, y con esto ya obtenemos pares de imágenes candidato a observar las mismas áreas de la escena. Posterior a esto, tenemos, aquí es donde ocurre la magia, este viene siendo el corazón de la cadena fotogramétrica. Esta etapa es conocida como estructura a partir de movimiento. En esta etapa se da el salto desde dos dimensiones a tres dimensiones. Es decir, empezamos con imágenes y sus puntos de interés y a la salida de esta etapa tenemos ya una serie de coordenadas en 3D, o podríamos decir de otra manera, tenemos una nube de puntos, ¿verdad? Ya en el espacio tridimensional. En esta etapa se busca establecer la relación geométrica que hay entre las observaciones. Es decir, ya que tenemos pares de imágenes que calculamos que observan las mismas áreas de la escena, llevamos a cabo una triangulación entre ellas. Esta triangulación se hace utilizando una técnica conocida como bundle adjustment o ajuste por haces. Esta permite triangular puntos en imágenes bidimensionales y obtener o estimar mm, sus posiciones en el espacio tridimensional. Es decir, ya con eso obtenemos una nube de puntos. A partir de esta etapa, pues obtenemos una estructura rígida de la escena, y además de esto, el algoritmo de ajuste por haces nos permite estimar la pose de las cámaras con las que fueron adquiridas esas imágenes. Además de obtener una nube de puntos, obtenemos una estimación de dónde estaba colocada la cámara para haber adquirido esa imagen. Entonces tenemos una primer nube de puntos, ya aquí no estamos hablando del espacio bidimensional, sino del tridimensional. Esta nube de puntos se dice que tiene baja densidad. ¿Por qué? Porque solamente aquellos puntos que coincidieron en pares de imágenes son los que se busca triangular y obtener su ubicación en el espacio tridimensional. Los puntos de interés pues realmente no abarcan el 100% de la imagen, ¿verdad? Son selectivos, existe manera de limitar a que sean 1000, 2000, 10,000, un número en particular. Obviamente, entre más incrementemos ese número, pues hay un costo computacional más alto, pero pues obtenemos una primer nube de puntos, una primera aproximación a lo que sería nuestra escena tridimensional. Muy bien. Posterior a esto, lo que estamos buscando es densificar esta nube de puntos. Es decir, tenemos una nube de puntos muy poco densa que está muy alejada de lo que vemos en el mundo tridimensional. Sin embargo, ya tenemos puntos en el espacio tridimensional. Entonces, a partir de esta etapa que es conocida como estimación de mapas de profundidad, buscamos recuperar para cada una de las imágenes y cada uno de los píxeles dentro de esas imágenes, estimar un valor de profundidad. Esto se hace mediante un algoritmo conocido como empate semiglobal. Y como lo mencionaba anteriormente,
Posterior a esta etapa, obtenemos una nube de puntos más densa, porque no solo nos enfocamos en los puntos que eran triangulables con los puntos de interés, sino que ahora para todos los píxeles de cada una de las imágenes de entrada, estamos haciendo cálculos de estimación de la profundidad de cada uno de esos píxeles. Esto nos permite tener una nube de puntos ya más densa y pues algo más aproximado a la que vemos en el mundo real. Posteriormente, buscamos obtener una representación superficial de la densa de la escena. Ya tenemos una nube de puntos densa. Ahora establecemos la relación que hay en esos puntos, cuáles están conectados con quién, con la finalidad de establecer una superficie, ¿verdad? Saber desde por dónde corre esa superficie formando polígonos. Usualmente se hace utilizando triángulos. Una vez que se establece la relación entre esos puntos, pues se obtiene esta vista superficial de la escena y a ese proceso se le llama fusión de mapas de profundidad. Muy bien. Eso es la cadena fotogramétrica en general. Eh, Ahondé un poquito en el funcionamiento de cada uno de ellos, pero pongo aquí nuevamente el diagrama para dar un repaso rápido de cómo es que se da este paso de 2D a 3D a la salida, ¿verdad? Tenemos imágenes de entrada. Estas imágenes observan distintas áreas de la escena. Esto porque pues, se toman alrededor de los objetos de interés. Mediante el proceso de extracción natural de características, buscamos encontrar los puntos de interés en cada una de esas escenas. Posteriormente, en empate de imágenes, buscamos aquellas imágenes que tienen puntos de interés en común. Es decir, de otra manera podríamos eh, decir que estamos buscando imágenes que miren a las mismas regiones de la escena. Posteriormente, en la etapa de empate de características, se busca el par de imágenes eh, que mira regiones más similares en la escena. Solamente pares de imágenes. Aquí eran grupos de imágenes, aquí ya solo son pares de imágenes. Una vez que se tienen esos pares de imágenes que miran a las mismas regiones de la escena, eh, pasamos a la estructura a partir de movimiento, en donde mediante la triangulación, utilizando bundle adjustment, obtenemos las primeras coordenadas de los puntos en el espacio tridimensional o una nube de puntos no densa. Posteriormente, asignamos niveles de profundidad estimados para cada uno de los píxeles en cada una de las imágenes y con eso densificamos esa nube de puntos y ahora tenemos una nube de puntos densa que posteriormente pasa a la etapa de mallado en donde establecemos la relación entre esos puntos y comenzamos a colocar una superficie que pase por todos ellos de tal forma que ya tengamos un modelo tridimensional de nuestro objeto. ¿Ok? Y así es como funciona la cadena fotogramétrica. Como les comentaba, esta fue propuesta por la comunidad de la fotogrametría hace muchos años. Es ampliamente utilizada y ampliamente conocida. Sin embargo, pues hay procesos dentro de ella que requieren automatizarse y ahí es donde nuestro trabajo entra. Muy bien. Vamos a echarle un vistazo aquí al aprendizaje profundo. Este ha ganado gran relevancia para un sinnúmero de disciplinas en las que pues supera al aprendizaje de máquina tradicional. Sin embargo, en publicaciones de la gente de la comunidad de la fotogrametría, eh, ellos comentan que el aprendizaje como tal, llámese aprendizaje profundo o aprendizaje tradicional, no ha permeado a esa comunidad. Y esto se debe a que si bien gente de la comunidad del Deep Learning, por ejemplo, han entrado a problemas que son de interés para los fotogrametras, como es la reconstrucción tridimensional, la crítica que reciben de ellos es que normalmente los modelos que propone esta comunidad del aprendizaje profundo para llevar a cabo reconstrucción tridimensional dejan de lado completamente la cadena fotogramétrica, que es la propuesta por los fotogrametras, y sustituyen completamente por un modelo end-to-end o extremo a extremo, ¿verdad? Simplemente tienes una entrada, tienes una red neuronal profunda y una salida.
entonces la cadena fotogramétrica pues queda completamente de lado. Y de acuerdo a la gente de la fotogrametría, pues se está perdiendo el sentido físico del fenómeno que se está analizando, que es la reconstrucción tridimensional. Como se pierde el sentido físico de cómo fue adquirida la fotografía, cómo fue transformada la información desde 3D a 2D, pues para ellos están un poco, digamos, y consideran mucha incertidumbre en este tipo de métodos. Como se pierde el sentido físico del problema de reconstrucción tridimensional, además, de acuerdo a la gente de la fotogrametría, pues se dejan de lado inquietudes esenciales para esta comunidad, como son la calidad o confiabilidad de los datos obtenidos en cuanto a precisión y exactitud. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre un paradigma que estamos proponiendo utilizar dentro de la cadena fotogramétrica para mejorarla. Este es el de la ruta dorsal artificial. Es un algoritmo de segmentación que fue propuesto por Dosal y otros miembros del grupo de investigación de Bovisión, al que pertenezco hace varios años, liderado por el doctor Gustavo Lagui. Este modelo lo que hace es imitar el proceso de atención visual natural mediante funciones matemáticas efectuadas sobre imágenes adquiridas con cámaras digitales. Este fue inspirado en la teoría de las neurociencias en relación al funcionamiento de la corteza visual natural. Específicamente para esta parte, que es la ruta dorsal artificial, pues se basa en la ruta dorsal natural, ¿verdad? Eh, y bien, este modelo consiste en una estructura jerárquica que está diseñada de acuerdo a su contraparte natural, que es la ruta dorsal. A esto se le llama brain. Van a escuchar de aquí en adelante que hablamos de brain programming, o a lo mejor si han conocido algo del trabajo del doctor Olague y su grupo de investigación, pues ya habrán escuchado ese término. La parte de Brain viene entonces de un modelo que consiste en una estructura jerárquica diseñada de acuerdo a su contraparte natural. En este caso vamos a limitarnos exclusivamente a la ruta dorsal. Este modelo cuenta con partes fijas y algunos parámetros ajustables. Los parámetros que son ajustables son optimizados mediante programación genética. Y ahí es donde viene el término programming, ¿verdad? Entonces, tenemos un modelo que está inspirado en lo que la gente de las neurociencias dice de cómo al observar una imagen, el sistema natural, cómo va siendo descompuesta esa información en distintos pequeños procesos. Lo que dice la gente de las neurociencias fue adaptado a su versión algorítmica por gente del laboratorio de Bovisión y fue imitado de alguna manera, ¿verdad? Cada una de esas pequeñas transformaciones que ocurren en el cerebro, de acuerdo a la gente, a la literatura de las neurociencias, cada uno de ellos fue imitado por algoritmos. Y bueno, esa estructura jerárquica correspondería a lo que es el brain, ¿verdad? La parte de programming entonces consiste en que esa estructura jerárquica tiene ciertas partes ajustables que pueden ser optimizadas. En este caso nosotros las optimizamos utilizando programación genética y esa optimización es a lo que llamamos el programming, ¿verdad? Por eso es brain programming. Es la optimización de una estructura jerárquica diseñada para cierta tarea. En este caso en particular estamos hablando de la tarea de detectar un objeto sobresaliente en una escena observada. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí está el sistema propuesto. El sistema que nosotros proponemos luce muy parecido a la cadena fotogramétrica tradicional. Sin embargo, tiene un paso agregado hasta ahora que nos permite que la información que fluye hacia etapas posteriores del proceso sea información útil y más confiable en cuestión de exactitud y precisión. Esto evita el acarreo de incertidumbre a etapas posteriores del proceso. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Tenemos la entrada, aquí tenemos
La cadena fotogramétrica tradicional son estos 6 pasos que encontramos aquí y acá está nuestra salida. Nosotros estamos agregando el paso de segmentar la imagen para que la información que entre a las siguientes etapas del proceso, pues sea únicamente información útil. A fin de cuentas, si yo hago reconstrucción utilizando estas imágenes originales, voy a obtener reconstrucción de, por ejemplo, esta mesa que se ve aquí, estas sillas que están atrás, voy a tener estas reflexiones del vidrio de atrás, una serie de cosas que a fin de cuentas no contribuyen, ¿verdad? Porque mi interés es reconstruir este objeto que se encuentra sobre la mesa. Entonces, lo que se está proponiendo es utilizar la ruta dorsal artificial para segmentar las imágenes previo a que estas imágenes sean alimentadas a la cadena fotogramétrica para que se lleve a cabo la reconstrucción tridimensional. ¿Ok? Entonces, ese es el sistema que estamos proponiendo. Bien, vamos a hablar un poco sobre segmentación. Esto ya tiene que ver con los experimentos que hemos hecho. Para nosotros, nuestra propuesta básicamente es segmentar antes de alimentar a la cadena fotogramétrica con las imágenes. Pero pues esa segmentación nosotros estamos utilizando el modelo desarrollado en el laboratorio de Bovisión, conocido como Brain Programming, específicamente la ruta dorsal artificial. Sin embargo, pues hay otros algoritmos que pueden hacer segmentación. Entonces, pues también los incluimos como parte de nuestros experimentos. En específico, pues algoritmos que vienen de la comunidad del Deep Learning, en este caso redes neuronales artificiales especializadas en la segmentación de imágenes. ¿Ok? Iniciamos con estas 3 primeras que son Picanet, DHSNet y BASNet. Esas redes son diseñadas para segmentar y por sugerencia de revisores, luego agregamos redes más recientes que son Leno y EDN, que si bien son también para segmentar, estas se enfocan en ciertos fenómenos que causan que las redes neuronales puedan tener problemas, en específico ataques adversarios. Entonces, pues estas son las 5 redes contra las que nos medimos. Para hacer una comparación justa entre ellas, pues tenemos, todas las entrenamos, tanto las redes neuronales artificiales como la corteza dorsal, como la ruta dorsal artificial, en la que utilizamos Brain Programming. Ambas las entrenamos con la base de datos FT. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa base de datos. Este, que de entrada hay algunos problemas que se presentan al tratar de hacer estos experimentos, porque queremos hacerlos con redes neuronales y también queremos hacerlos con el modelo propuesto, que es el ADS o el Brain Programming. De entrada, se sabe que las redes neuronales trabajan con imágenes de muy baja resolución. En caso de que uno trate de meter una imagen de alta resolución, esta imagen es generalmente escalada y muchas veces deformada, ¿verdad? No solo se hace un escalamiento respetando la relación de aspecto de la imagen original, sino que también se le hace, se aplasta de alguna manera para hacerla completamente cuadrada, o al menos eso vimos en estas redes. Entonces, estas imágenes, pues nosotros estamos proponiendo, de hecho, vamos a hablar un poquito de una base de datos que estamos creando para medirnos en este problema, en la solución de este problema. Eh, Estas imágenes son tomadas con una cámara profesional, con ciertos parámetros ópticos, de los cuales vamos a hablar adelante, pero pues en general estas imágenes tienen una resolución de 5760 por 3840 píxeles. Entonces aquí se hace una compactación enorme de la imagen para poder alimentar estas redes. Sin embargo, pues obviamente las redes pues sí dan resultados, ¿no? A pesar de que se hace esa compactación o ese escalamiento de la imagen, al terminar, se hace un rescalamiento para obtener la imagen con la relación de aspecto original y con la resolución original. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de este proceso, ¿verdad? Aquí está una imagen segmentada por Picanet y una vez rescalada, pues luce de esta manera. Eso trae algunas consecuencias de las cuales podemos hablar más adelante.
pero una de ellas, la principal, es la de distorsión por rescalamiento. Aunque a este nivel, si tengo una imagen de salida de 224 por 224, ya tuviera una imagen binarizada, es decir, una imagen que tenga solamente píxeles blancos y negros, al hacer el rescalamiento a la imagen original, el mismo proceso de rescalar origina regiones con niveles que no son ni blancos ni negros, ¿verdad? Son niveles de gris intermedios. Entonces todavía hay que volver a binarizar esa imagen para que quede tal y como la necesitamos para la segmentación. En el caso de la ruta dorsal artificial, pues tiene la ventaja de ser un modelo simbólico. Entonces podemos trabajar directamente con la resolución original de la imagen sin necesidad de estar rescalando. Esa es una de las grandes ventajas de la propuesta que tenemos. Entonces podemos trabajar las imágenes tal y como vienen de la cámara, que son de 5760 por 3840 píxeles. Y bueno, eso en cuanto a la segmentación. Quedamos que ambos modelos fueron, bueno, todos los modelos, tanto las 5 redes que estamos utilizando la corteza, la ruta dorsal artificial, fueron entrenadas utilizando esta base de datos. Esa es una base de datos que fue creada precisamente para evaluar algoritmos de segmentación. Esta base de datos consta de 1000 imágenes y su respectivo ground truth. Pues contempla objetos animados e inanimados. No tienen una orientación fija. Tenemos algunos en formato portrait, como esta, o vertical, y tenemos también en formato landscape, como esta del niño, es horizontal. ¿Ok? Las resoluciones en esta base de datos pues oscilan desde la más chica, que es de 324 por 216, hasta la más grande de 400 por 300. Como vemos, no es una base de datos que tenga la misma resolución en todas las imágenes ni la misma orientación. ¿Ok? Pero bueno, esa es la base de datos que utilizamos para hacer una comparación justa entre nuestro algoritmo de segmentación y los del estado del arte. Bien, otra de para nosotros podernos medir al no encontrar bases de datos enfocadas completamente en reconstrucción tridimensional, al menos utilizando las técnicas que utilizamos nosotros, pues nos vimos en la necesidad de crear una base de datos, y de ahí es de donde viene la publicación que estamos trabajando. Esta publicación se propone hacerla en la revista Data in Brief, que es una revista del Sevier. Esta se caracteriza por publicar artículos con información condensada y digerible, en donde se describan y se provea acceso a conjuntos de datos de investigaciones. En este caso, pues son fotografías. Ahorita vamos a echarle un vistazo a la base de datos que estamos proponiendo. Dentro de los tipos de artículos que se pueden publicar en esta revista, hay una categoría que es la que queda con el tipo de artículo que vamos a publicar, que es el Data Article. En esta se busca describir datos de investigación y hacerlos públicos a través de un repositorio. Es decir, no solamente a hablar sobre el contenido de la base de datos, sino que ésta esté disponible para que pueda utilizarse como benchmark para la evaluación de otros trabajos similares. El objetivo es que los datos, pues no, normalmente los datos no pasan por revisiones exhaustivas, ¿verdad? Se hace el artículo de investigación, pero no se hace una revisión exhaustiva de los datos. Entonces, el objetivo que tiene esta revista es que los datos que se publiquen ahí para ser utilizados por otras personas, sean revisados, curados, formateados, indexados, y se les asigne un DOI para hacerlos públicos en un repositorio. ¿Ok? Entonces, este es el artículo que estamos redactando, y pues bueno, vamos a hablar sobre la base de datos que proponemos. Esta base de datos está organizada como sigue. Estamos proponiendo tener imágenes originales, es decir, tal y como vienen de la cámara fotográfica, en una resolución de 5760 por 3840. En algunas bases de datos existentes que no necesariamente tienen del todo que ver con el problema que estamos abordando, pues se encuentra la gran diferencia de que las imágenes son de mucha menor resolución, ¿verdad? Si se busca hacer una reconstrucción tridimensional
pues exitosa, la resolución resulta importante. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los factores que consideramos una ventaja en la base de datos que proponemos. En cuanto a los mapas de sobresaliencia, pues es esto que vemos aquí. Es decir, es una imagen en escala de grises donde el nivel más cercano al blanco indica mayor interés y el más cercano al negro indica menor interés. Esas imágenes de mapas de sobresaliencia se binarizan, es decir, se les asigna un valor 0 o 1 a cada uno de los píxeles y se obtiene el ground truth, que es lo que en la imagen me dice la región donde se encuentra el objeto de interés. Y pues si hacemos una mezcla entre este ground truth y mi imagen original, obtenemos esto que le llamamos overlay, que es una imagen en la que todo el fondo está marcado de un solo color, en este caso negro, y el objeto de interés se deja en sus colores originales. Y finalmente vamos a incluir reconstrucciones tridimensionales de cada uno de los objetos en esa base de datos. Muy bien, voy a darle un poquito más rápido porque andamos algo apurados, pero eh, aquí, ¿cómo es que se tomaron estas imágenes que estamos incluyendo en la base de datos? Pues se hizo una propuesta, como vamos a hacer reconstrucción tridimensional, pues necesariamente necesitamos adquirir imágenes de los objetos desde distintos ángulos, pero cuidando que exista traslape entre esas imágenes, de tal forma que se pueda hacer el proceso de empate de imágenes, eventualmente triangular, y mediante estructura a partir de movimiento, pues hacer la reconstrucción tridimensional. Entonces, para esto propusimos una imagen, bueno, esta constelación o configuración de cámaras, podríamos decir. Tenemos H, que es la altura al centro del objeto, y la cámara en todo momento apuntando hacia a ese centro del objeto. Proponemos un primer anillo a los 0 grados, un segundo anillo a los 30 grados del centro del objeto y uno tercero, que es el ángulo que está marcado, a 60 grados del centro del objeto. Esta cámara, estrictamente, cada que se adquiere una imagen, esta cámara se encuentra a 1 metro del centro del objeto en todo momento. ¿Ok? Entonces, si tenemos la vista superior de esta red fotogramétrica que proponemos, pues se saca un total de 36 fotografías de cada uno de los objetos. En el anillo inferior, 16 fotografías en las ubicaciones marcadas por las X azules. En el anillo medio, 12 fotografías, una cada 30 grados en las regiones marcadas por las X moradas, y 8 fotografías para el anillo superior, una cada 45 grados, como se marca aquí. Eso da un total de 36 fotografías. También esa base de datos, a diferencia de otras bases de datos existentes que podrían parecerse, eh, se cuidan los parámetros ópticos de las cámaras. En otras bases de datos que podrían resultar similares a la que proponemos, estos parámetros son libres. Muchas veces se utiliza un enfoque automático, no se cuida la distancia de enfoque ni los parámetros ópticos, ¿verdad? Se dejan muchas veces que se ajusten de forma automática. En nuestro caso no, estamos cuidando que todo se haga bajo los mismos parámetros ópticos. Utilizamos una prioridad a la apertura de f/8, una distancia focal variable entre 24 y 50 milímetros. ¿Por qué tuvo que ser variable y no fija como el resto de los parámetros? Porque nuestros objetos cambian en cuestión de dimensiones, no todos los objetos miden lo mismo. Entonces tenemos básicamente tres objetos o tres grupos de objetos, los que miden, los que son pequeños, los medianos y los grandes. Entonces para cada uno de ellos se utilizó una distancia focal que fuera adecuada. ¿Cuál es la finalidad de variar la distancia focal? Que siempre el objeto abarque una parte considerable del cuadro de la cámara. De otra manera, estaríamos generando fotografías que van a medir mucho, pero la información de interés va a ser poca dentro de los píxeles de esta imagen. Entonces sería un desperdicio. Por eso se decidió cambiar la distancia focal para siempre que siempre el objeto abarque una buena parte del cuadro de la cámara. Siempre la distancia de enfoque va a ser 1 metro, como lo mencionamos antes. Utilizamos una sensibilidad para el sensor de la cámara de 200. Esto es por recomendación, realmente no experimentamos mucho con eso, y lo que sí hicimos fue utilizar imágenes HDR. Las imágenes HDR con esto se busca tener detalles tanto en las zonas oscuras de la imagen como en las zonas claras de la imagen.
es decir, evitar regiones sobreexpuestas y subexpuestas. Esto se hace adquiriendo tres imágenes al momento del disparo de la cámara, una con cierta apertura, una con una apertura distinta y una tercera apertura, de tal forma que obtenemos una imagen sobreexpuesta, una subexpuesta y una en condiciones normales. Esas tres imágenes se mezclan y se obtiene una imagen que tiene detalles tanto en las zonas claras como en las medias como en las oscuras. ¿Para qué queremos detalle? Porque los puntos de interés es importante. Los puntos de interés precisamente requieren esas características que sean visibles o apreciables en la imagen para poder ser detectados. ¿Ok? Entonces, por eso sí cuido esa parte. Esta es la base de datos que proponemos. Consta de 30 objetos. Pues algunos podrían considerarse de uso cotidiano, otros están medio raros. Pero bueno, estos son los objetos que teníamos a la mano. Todas fueron adquiridas en el mismo lugar, bajo los mismos parámetros ópticos y utilizando la red fotogramétrica que propusimos anteriormente. Bien, en cuanto a resultados preliminares, pues de entrada confirmamos que el segmentar imágenes antes de alimentar la cadena fotogramétrica tiene un impacto positivo en el tiempo de ejecución. Esto debido a que, pues, a la cadena fotogramétrica, en lugar de alimentarla con información buena y mala o útil y no útil, pues le estamos dando únicamente información de utilidad para reconstruir el objeto de interés. Esto redujo el tiempo de ejecución en alrededor de 61%, en algunos casos más, en otros un poco menos, pero eso es en promedio. En cuanto a la calidad de reconstrucción, sigue en proceso el establecer el criterio para medir esa calidad de reconstrucción, pero de entrada parece favorable. Es decir, visualmente las reconstrucciones que hemos hecho pues tienen una mayor calidad aparentemente, ¿verdad? Y bueno, estamos haciendo la creación de la base de datos que comentamos, que es con la que vamos a hacer la publicación. Y bueno, en cuanto a siguientes pasos, pues ya tenemos en este periodo que hacer la publicación del artículo. Este está por ser terminado, entonces esperamos poderlo tener en revisión durante este cuatrimestre. Definir el método para evaluar la cantidad de la reconstrucción, la calidad de la reconstrucción, perdón. Sí, definitivamente es algo que tenemos que hacer porque es parte medular de nuestra investigación, ¿verdad? Mejorar esa calidad de reconstrucción y poderla medir de una manera, cuantitativa. Pues en otros objetivos de la investigación, pues se hizo una propuesta desde el inicio para implementar este modelo o partes de este modelo utilizando FPGAs con la finalidad de paralelizar mm, aquellas etapas que puedan ser paralelizadas, ¿verdad? Hay algunas que tienen un carácter estrictamente secuencial, pero hay otras que son altamente paralelizables. Entonces estamos sugiriendo paralelizarlas en hardware, en este caso utilizando FPGAs. Y pues analizar otros problemas que derivan de eso. El hecho de tener una red fotogramétrica bien organizada como la que describí anteriormente, no necesariamente va a mejorar la calidad de la reconstrucción como tal, sino que lo único que va a hacer es que podamos medir de manera justa. El mejorar la calidad de la reconstrucción depende de muchos otros factores y uno de ellos es diseñar una red fotogramétrica adecuada de acuerdo a la forma del objeto. Es decir, el hecho de que yo haga una distribución uniforme de cámaras alrededor del objeto no implica que voy a tener una reconstrucción perfecta del mismo. La reconstrucción se tiene que hacer reduciendo la incertidumbre de las vistas de cada una de las cámaras. Y eso se hace diseñando la red fotogramétrica. Es decir, dependiendo de la forma del objeto, se colocan las cámaras en ciertas posiciones y eso permite que obtengamos una mejor reconstrucción. Entonces, ese es otro fenómeno que tenemos que analizar pues tratar de implementar algo que tenga que ver con eso. Y bueno, por mi parte es todo.
Sí me veo. Ya. Pues muchas gracias por tu charla, me pareció muy interesante. Aprendí mucho en en estos minutos. Y pues continuando con el itinerario, seguiría la ronda de preguntas. Si alguien, si alguien quiere encender su audio para preguntar directamente o escribir en el chat. Bueno, yo iba teniendo así algunas preguntas durante la charla, pero como que más adelante las contestabas. A ver. Sí, Aquí hay una pregunta en el chat. Ah, perdón. no, 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 adelante. Em, Carlos Cabrera pregunta que si puedes calcular el volumen y el área del objeto con la precisión real. Eh, Bien, desde la perspectiva de la fotogrametría, podemos llegar a un nivel de precisión que nos permita hacer esos cálculos. De hecho, como comenté acá en los siguientes pasos, tenemos que establecer un criterio como para saber que la calidad de la reconstrucción es aceptable. Entonces, dentro de las ideas que nos han llegado, existe una en la que estamos considerando crear un ground truth volumétrico, es decir, un objeto digital, digamos, un modelo digital que se aproxime lo más posible al objeto real. Tengo por aquí, aquí está. Esta fue una de las propuestas, de hecho ya está descartada, o no sabemos, ¿verdad? Nada está descartado hasta que se acaba, pero por ahorita esta fue una de las propuestas. Iniciar con un objeto digital, es decir, a lo mejor en una herramienta CAD, por ejemplo, SolidWorks o algo por el estilo, diseñar un objeto. Una vez que diseñamos ese objeto, utilizar una técnica de fabricación de piezas que sea lo más precisa posible. Por ejemplo, pues ya existen técnicas de impresión tridimensional que tienen una precisión bastante aceptable. En particular las de resina, por ejemplo, esas tienen una precisión mucho mayor que las de filamento. Eh, Eso si hablamos de impresión, podríamos hablar de otras técnicas de fabricación como es el maquinado. También existen algunos técnicas o, bueno, algunos equipos de maquinado que permiten alcanzar una precisión eh, pues bastante aceptable, ¿no? Entonces tendríamos que partir de un objeto digital, imprimirlo o fabricarlo de alguna manera, no necesariamente imprimirlo. Una vez fabricado, hacer nuestro proceso de Evo 3D, es decir, sacarle fotografías y generar el nuevo objeto digital o el modelo tridimensional y hacer una comparación con este objeto original digital, ¿verdad? Esa era una de las propuestas, ¿verdad? Para medir la calidad de esa reconstrucción. Ahora, hablando de cuestiones volumétricas, pues una manera que no necesariamente va a evaluar la calidad de la reconstrucción, pero eh, podría ser un buen indicador de qué tan bien andamos en cuestión volumétrica es, por ejemplo, ah, generar lo mismo, partir de un objeto físico. Bueno, en lugar de diseñarlo e imprimirlo, pues partir de un objeto físico existente. Hacerle nuestro proceso de reconstrucción tridimensional y obtener ya la superficie o el modelo tridimensional. Ese modelo tridimensional en herramientas CAD como SolidWorks o AutoCAD o ProE o cualquiera de ellas, puede calcular cuál es el volumen de ese objeto digital, obtener el volumen en milímetros cúbicos o centímetros cúbicos. Entonces, podríamos, ya obteniendo ese volumen en la versión digital,
podríamos agarrar el objeto, original, que no necesariamente fue impreso, puede ser cualquiera de los monitos que vieron anteriormente, y meterlo en un recipiente con agua graduado, ¿verdad? Y mediante el método de Arquímedes, pues sacarle el volumen, a pesar de que este tenga una forma, no necesariamente, bueno, que sea muy orgánica, que no necesariamente parta de primitivas, algo fácil de medir como un cubo, una pirámide o algo, sino que sea a lo mejor el Spider-Man que apareció ahí. Ese lo podemos echar en agua y calcular exactamente cuál volumen de agua fue desplazado y comparar con el volumen calculado en el mundo digital. Esa es otra de las propuestas. No nos hemos decidido por una en particular. En esta que tengo en pantalla, creo que fue descartada porque resulta que a pesar de que tienen estas técnicas de fabricación, tienen una resolución muy aceptable, pues no es un indicador preciso, ¿verdad? De cuál es mm, de cuál es el volumen real y la ubicación real de los puntos. Es decir, al momento de pasar yo del objeto digital a su fabricación, de aquí a acá ya no son iguales. O sea, entonces pues aquí estaría introduciendo un pequeño error, más el error que mi sistema tenga, y pues acá la comparación no va a ser justa. Entonces, pues hay que encontrar, hay técnicas que permiten, que tienen muy buena precisión en cuanto a la posición de los puntos, por ejemplo, la utilización de un LIDAR o algo por el estilo. Sin embargo, pues el LIDAR genera una nube de puntos no densa, que posteriormente a lo mejor podría densificarse con alguna técnica, pero por ahora pues no es opción para nosotros porque no tenemos acceso a un LIDAR de entrada. Entonces, se sabe que es una técnica que tiene muy buena resolución en cuanto a la ubicación de la nube de puntos, pero pues no tenemos acceso a ella. Entonces, pues hay que ver. Algunos trabajos en la literatura se miden utilizando, en lugar de utilizar objetos así con formas orgánicas como los monitos que puse yo, pues utilizan primitivas, es decir, un cubo, una pirámide o algo fácil de medir en el mundo real. Y pues eso facilita un poco la tarea. Tal vez tenemos que dar un paso atrás y cambiar nuestros objetos a objetos más sencillos y de ahí partir, ¿verdad? Ok. Hay dos preguntas en el chat. Alejandro, Alejandro Hinojosa pregunta si hay un software de reconstrucción como product de esta investigación. Eh, Software como tal, estamos utilizando una plataforma, este es un software abierto, no, la cadena de reconstrucción fotogramétrica realmente es algo extremadamente complejo. Ese es un software desarrollado por franceses que supongo que se ha llevado sus años. Entonces, ese software, pues de hecho es de código abierto, se puede descargar y se puede utilizar. Existen varias herramientas para eso. Nosotros solo estamos actuando, digamos, o la implementación o nuestro trabajo se enfoca en mejorar la entrada de esos datos a ese software. Pero sí, sí existen varios softwares, para llevar a cabo esa reconstrucción. Em, Otra pregunta de Carlos Cabrera. Pregunta si has usado los métodos de Ne- Nerf. NRF, ajá, Ajá. y cuál recomendarías en caso de que sí. Sí, NERF es uno de los métodos que ahorita se encuentra en boga en cuanto a reconstrucción tridimensional. Eh, realmente he estudiado un poco de ellos. Entiendo que, diría yo que dentro de la comunidad del Deep Learning, el método este de NERF es lo más apegado que han estado la gente del Deep Learning en cuanto a respetar esta cadena fotogramétrica propuesta por la gente de la fotogrametría, ¿verdad? Sin embargo, no la respeta del todo, ¿verdad? Sigue siendo lo que comentamos acá anteriormente. Sigue siendo un sistema que reemplaza completamente la cadena fotogramétrica por un modelo end-to-end. Es decir, la cadena fotogramétrica la quitan del camino y pues proponen algo distinto con redes neuronales.
que si lo he utilizado, no me estoy midiendo contra eso, no hasta ahora. Ahorita estamos más enfocados en cómo hacer una comparación justa entre métodos y creo que sí sería un buen adversario ese método, ¿verdad? Pero por lo que entiendo y la crítica de la gente de la comunidad de la fotogrametría es que dejan de lado esa cadena que les costó tanto esfuerzo, supongo, hacer, ¿verdad? Entonces, de alguna manera les están pegando en el orgullo y esa es la parte que a lo mejor no los deja que se abran a estas otras tecnologías. Mm, No hay de qué. Muy bien. mm. Bueno, tú en su base de datos tomaron 36 fotografías para cada objeto, pero ¿sabes si hay, o sea, si hay como un mínimo de fotos con las que se pueda hacer una buena reconstrucción de un objeto? Sí, de hecho hay unos métodos ahí medio mágicos en la comunidad del Deep Learning donde con una foto o un par de fotos ya te hacen un modelo tridimensional propuesto, ¿verdad? Y digo que son mágicos porque pues, la pura lógica te dice que pues hay mucha información sintética ahí, ¿verdad? Ujú, Si entendemos el fenómeno acá desde la perspectiva de cómo se forma una imagen y cómo tratar de darle la vuelta a ese proceso de pasar del 2D al 3D nuevamente, pues es un hecho que necesitas fotografías de alrededor del objeto. O sea, ¿cómo vas a reconstruir la parte trasera de ese objeto si no lo has visto? Entonces, pues simplemente eh, la recomendación, si queremos hacerlo por el método fotogramétrico tradicional y respetando el sentido físico del fenómeno de adquisición de una fotografía, se tiene que hacer alrededor del objeto completamente. Nosotros estamos proponiendo varios anillos. Si te fijas, conforme este anillo se acerca al objeto, se acerca entre comillas, porque realmente la distancia siempre es 1 metro. Solo ujú, este anillo está más arriba que este morado y este está más abajo, ¿verdad? ujú, El hecho de que de alguna manera, este anillo se encuentre aquí y que sean menos posiciones, es porque, por ejemplo, si esta cámara apunta hacia el objeto y esta también, va a haber una gran región de traslape. Es muy probable que esta imagen sea candidata con esta de estar observando las mismas áreas de la escena. ujú. ¿Por qué no poner estas mismas 16 posiciones que se tenían aquí? Pues porque realmente va a haber un traslape enorme, ¿verdad? Si yo me traigo y pongo 16 crucecitas aquí, pues va a haber un chorro de imágenes viendo prácticamente las mismas áreas de la escena. Que en un sentido estricto, pues podríamos decir, ¿sabes qué? Pues lo mejor es poner que haya redundancia en la información. Es mejor a que falte, ¿verdad? Que sobre a que Ujú. falte. Entonces, pues sí, pero pues hay que recordar que todo esto tiene un costo, ¿verdad? El tomar estas fotografías es un calvario y pues realmente por eso también siempre existe como un trade-off entre la cantidad de fotos que voy a tomar y la calidad que estoy esperando. Mm. Bueno, hay una pregunta más en el chat, pero por la hora no sé si mejor cortamos aquí. Está bien, Carla, que esa última. Ah, ok, entonces sería la última pregunta de Alejandro Hinojosa. Si las fotos tienen información de posición geográfica y tiempo, ¿esta, esta, estas juegan algún papel en tu proceso? Eh, bueno, son dos cosas, la posición geográfica y el tiempo. El tiempo, eh, el tiempo podría ayudar, o sea, si mis imágenes están ordenadas. El sistema actualmente o la cadena fotogramétrica no necesita que tú le digas, esta imagen va después de esta va después de esta. O sea, yo le pude haber puesto esta como la imagen siguiente a esta, siendo que existía una intermedia en cómo las tomé. Eh, Hay que recordar que aquí se hace el empate de imágenes y solamente por los puntos de interés detectados
es que definimos esta imagen y esta otra observan las mismas áreas de la escena, solamente por los puntos de interés. Pero sería de utilidad el decirle, ¿sabes qué? Esta fue tomada después de esta, por lo tanto, no le busques mucho, búscate entre estas dos primero, porque seguramente están observando las mismas áreas de la escena. Sí, sí podría ayudar. Sí puede ayudar porque pues le estás evitando la búsqueda entre todos los pares de imágenes y decir, ¿sabes qué? Esta yo creo que observa las mismas áreas que esta. Prácticamente le ahorrarías el paso de comparar con el resto y tú le dirías, compárate estas dos, seguramente observan las mismas áreas. Y pues solamente sería una verificación. Saca los puntos de interés, coinciden y dice, sí, tenías razón, estas dos son candidatas a hacer una triangulación. Eso en cuanto al tiempo, ¿verdad? El secuenciar las imágenes, como digo, estrictamente la cadena fotogramétrica funciona sin que tú le digas cuál va después de cuál, porque todo lo hace calculando puntos de interés, pero eso sí le ayudaría a saltarse una pequeña parte de la búsqueda. Y la otra, la posición geográfica. Posición geográfica, a lo mejor está, si estamos hablando de GPS, pues realmente no creo que pudiera ayudar, porque si estamos hablando de no sé, el GPS actual, supongo que hay GPS militares que tienen una super resolución y te pueden dar coordenadas de una pierna y otra de una persona. Pero en este caso estamos hablando de una esferita de 2 metros de diámetro. Entonces, esos 2 metros creo que con la tecnología de GPS actual, al menos la comercial, no tendríamos. Si a veces yo pido el Uber aquí y me llega a la siguiente cuadra, entonces, pues es difícil que podamos, que nos pueda ayudar. Ahora, si no estamos hablando estrictamente de información geográfica, sino información, por ejemplo, de un IMU, de un medidor inercial, que me pudiera decir, ¿sabes qué? La cámara estaba orientada con un pitch de tanto, un roll de tanto o un yaw de tanto. Ahí sí me podría ayudar, porque hay que recordar que en esta parte donde ocurre la magia, que es la parte de estructura a partir de movimiento, ahí además de obtener la nube de puntos, la primera nube de puntos del objeto tridimensional, obtenemos la estimación de las poses de las cámaras. Y esa estimación se hace por meros métodos matemáticos, no tiene ayuda de ningún instrumento. Entonces, a lo mejor el incluir metadatos o información satelital en estas imágenes que tuviera que ver con la orientación de la cámara podría reducir el tiempo de ejecución de esta etapa del proceso. Entonces, sí, yo creo que eso sí podría ayudar. Bueno, pues muchas gracias por la plática. Voy a leer la constancia. Bueno, el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Aarón Barrera Román por impartir el seminario Evo 3D, un estudio basado en el paradigma de la programación cerebral para la optimización de la cadena de reconstrucción tridimensional a partir de la fotogrametría.